Hola, mis muchachitos queridos. Estamos en la clase de español 310 y este es el plan del día. Día número 13. Y en el día número 13 vamos a estar hablando de estos temas. Por un lado, el condicional y el futuro, y por otro lado, la voz pasiva. Así que los temas que mencionamos aquí en la segunda parte. Recuerden que estamos un día atrasados y hay que hacer modificaciones. En cuanto a la integración de fe, quiero compartir con ustedes estos versos del libro de Efesios, del capítulo 6, del 10 al 18. En la parte de objetivos, las estructuras del condicional y las estructuras del futuro más la voz pasiva nos van a ayudar a afinar la comunicación de manera que sonemos más como nativos y no como americanos hablando español con estructuras del inglés. Ese es el objetivo de aprendizaje de hoy. Y saben que tenemos nuestra siguiente sesión de mensajes de texto. Vamos a utilizar los mismos grupos, chicos, y más adelante les explico lo que tendrán que hacer. Empecemos con este documento que tengo aquí. Entonces, la estructura que vamos a ver hoy son las construcciones pasivas, ¿sí? Y los dos idiomas funcionan de manera diferente. Ya les dije que la persona que habla español con la estructura del inglés suena extraño, suena foráneo y no muestra control de la lengua. Así que tanto el español como el inglés, en los dos idiomas se puede expresar una acción en voz activa como en voz pasiva, ¿sí? Las dos lenguas tienen una voz activa y tienen voz pasiva. Miren estos ejemplos. Los ciudadanos aportaron dinero para la destrucción. Aportaron los ciudadanos, esta es voz activa. Hay un sujeto, agente, realizando una acción y hay un objeto directo. En la voz pasiva vemos este ejemplo. El dinero para la reconstrucción fue aportado por los ciudadanos, ¿sí? Aportar es la misma acción aquí en la voz activa como en la voz pasiva, pero en la segunda oración lo encontramos en voz pasiva, en la primera voz activa. Las construcciones en voz pasiva le hacen más énfasis al agente, en la voz activa, le hacen más énfasis a la gente y a la persona que ejecuta la acción. Esa es la parte más importante, el sujeto que hace, que ejecuta la acción. En contraste, la voz pasiva hace más énfasis en la acción misma. La acción misma es lo que importa y no tanto el agente, no quien hace la acción. En la voz activa, el sujeto o también llamado agente, él hace, ejecuta la acción, mientras que en la voz pasiva, el agente recibe la acción. Veamos estos ejemplos. Los ciudadanos aportaron dinero para la reconstrucción. El sujeto ciudadanos realiza la acción de dar, aportar dinero, ¿sí? Ellos lo hacen. Pero en esta segunda oración, vemos que el agente no está en primer lugar, no es tan importante como la acción misma. Aquí está, el dinero para la reconstrucción fue aportado por los ciudadanos. Esta parte de voz pasiva es la más importante, la acción, no el agente, ¿sí? Aquí hay otra voz pasiva en el español. Se aportó dinero suficiente para la reconstrucción. Noten, vean que aquí los ciudadanos que están en la primera oración desaparecen,
porque no importa quién hizo la acción, lo que importa es que la acción se hizo. El español tiene varias maneras para expresar acciones pasivas y aquí vamos a ver sobre las construcciones pasivas con el verbo ser y las construcciones pasivas con el pronombre se. El uso de las construcciones pasivas puede ser una técnica importante cuando la estamos escribiendo. Puede ayudar mucho cuando estamos escribiendo. Claro, es algo más formal, pero escoger entre el uso de una voz pasiva hace que uno pueda ver que el escritor le da más agencia, más responsabilidad a la acción que al que hace la acción. Eso, en primer lugar, eso refleja la voz pasiva, que la responsabilidad, el énfasis, la importancia está más en la acción que en el agente. Una acción que está directamente conectada a la parte central de un argumento, una idea, y esa idea está mucho más conectada con la acción central de un argumento, debe expresarse más en voz activa, es mucho más apropiado. Si estás expresando una idea y esa idea está conectada con la idea central, debes comunicarla con voz activa. Si la acción no es tan importante y no está conectada con la idea central, sino que es información de fondo, datos, detalles que complementan, pero no están directamente conectadas, o que el escritor no quiere concentrarse en esa idea, o que el escritor no quiere defender esa idea, en esos casos debemos usar la voz pasiva. Empecemos con la voz pasiva con ser. Esta se estructura combinando el verbo ser más el participio pasado de otro verbo, ¿sí? Tienen que haber concordancia, agreement. Tiene que haber agreement entre el verbo ser y el sustantivo que recibe la acción, ¿sí? Look at this example. Isabel Allende escribió el artículo. Isabel Allende escribió el artículo. Esa es la voz activa. Si transferimos esta idea a la voz pasiva, como está aquí, vemos que lo más importante ahora va a ser el objeto directo, que pasa a primer lugar y fue escrito por Isabel Allende. Entonces tenemos ser, aquí está en pretérito fue, escrito es el participio pasado y vemos que fue escrito concuerda con el sujeto, el sustantivo artículo, ¿sí? Fue el artículo. Escrito masculino singular, el artículo es masculino singular. Eso tiene que estar presente. Es la estructura de la voz pasiva, con ser. En los ejemplos, como vimos en los ejemplos, el objeto directo de una oración en voz activa va a ser el sujeto de una oración escrita en voz pasiva. Allá vimos, Isabel Allende escribió el artículo. Artículo es el objeto directo. En la oración, cuando esa misma oración en voz pasiva, artículo, objeto directo de la oración en voz activa pasa a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. Veamos más en detalle. Aquí. Las 3 casas fueron destruidas por el terremoto. La ayuda fue organizada rápida y eficientemente. Estas oraciones están en voz pasiva. Ellas serían en voz activa. El terremoto destruyó las 3 casas. Terremoto sujeto destruyó la acción de la oración en voz activa. 3 casas, objeto directo. El objeto directo 3 casas viene a actuar como el sujeto en la voz pasiva. And this is what we get. Las 3 casas, which in active voice was
was the subject, was the direct object, I'm sorry, was the direct object. Here is the subject. La ayuda fue organizada rápida y eficientemente, ¿sí? Ellos, let's say, ellos organizaron la ayuda. Ellos, sujeto, organizaron la ayuda. Ayuda is receives the action. Receives the action and is the direct object, ¿sí? And in the passive voice, that direct object, ayuda, is going to be the subject, not a direct object anymore. So, la ayuda fue organizada rápida y eficientemente. Este sustantivo que recibe la acción del verbo va conjugado con el verbo ser y va seguido del participio pasado. Este es el participio pasado y este es el verbo ser. Ellos dos van a conjugarse de acuerdo con lo que lo indique el sujeto. ¿Sí? Se conjuga de acuerdo con el sujeto. En este caso, el sujeto es 3 casas, por eso tenemos fueron, y como son femeninos sin plural, se dice destruidas. En este caso, ayuda es femenino singular, entonces se conjuga el verbo, el verbo ser en pretérito fue, porque ayuda es ella, ¿sí? Ella fue. La ayuda fue organizada en femenino singular, porque ayuda está en femenino singular. Así que el ser tiene concordancia de conjugación y el participio concordancia de género y de número. Otro elemento que se utiliza es la preposición por. ¿Sí? La preposición por anuncia el agente en la voz pasiva. Miremos el ejemplo. El ensayo fue escrito por, which announces the agent, Isabel Allende. La voz pasiva con ser se utiliza mucho más en el pretérito, en el futuro y en los tiempos perfectos, presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Es mucho más común en español escuchar la voz pasiva en esos tiempos. Es muy raro, ¿sí? Es rare, weird. Es muy raro utilizarlo en el tiempo imperfecto, muy raro, en el tiempo presente o en el tiempo continuo. Se escucha en el tiempo presente si se habla de una acción que no tiene tiempo, atemporal, como el presente eterno o como el presente histórico, ¿sí? Como decir que Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Magdalena. Eso no tiene tiempo, ¿sí? No hay tiempo. Y ese es el tipo de presente histórico. Solamente allí se utiliza raramente la voz pasiva, ¿sí? Ejemplo, los eventos son recordados con emoción por todos los habitantes. La bandera está rota y embarrada, ¿sí? Los eventos, más el primero, los eventos son recordados. Aquí no importa el tiempo. Y ahí se usa la voz pasiva en el presente, pero no es común, es muy extraño ver que se utilice la voz pasiva en presente continuo, en imperfecto. Ahora, miren el ejemplo que está en este segundo ejemplo, ¿sí? Tiene el verbo estar y tiene rota, que es el participio pasado, y embarrada, que es el participio pasado, ¿sí? Entre estos dos hay una diferencia de significado. La voz pasiva con ser expresa una acción, se hace una acción, mientras que la voz pasiva con estar, the second one, expresa una condición, es una descripción de cómo está el objeto, ¿sí? De cómo está la persona, cómo está el sujeto. Aquí no hay ninguna acción, aquí no se dice que se rompió la bandera, sino que así está descrita allí,
producto de algo que se hizo, pero no está expresando que se hizo. Ejemplo, otros ejemplos. El aeropuerto fue cerrado inmediatamente por las autoridades, versus el aeropuerto estaba cerrado a los primeros días. En la segunda, no hay, there is nobody doing this action, but here, yes, there is an action being done. La voz pasiva con ser no acepta el objeto indirecto. ¿Sí? And look at the example. In English, he was told the story of the city. ¿Sí? Ese he is the indirect object. ¿Sí? Eso no es posible en la voz pasiva del español. Instead, el español usa otras medidas, otras estructuras. Le contaron la historia de la ciudad, activa, o se le contó la historia de la ciudad, pasiva, con C. Hay unos verbos, el verbo quedarse, o quedar, o resultar, que pueden ser usados también para expresar ese tipo de construcciones. La diferencia de las construcciones con ser, más el participio pasado, estos dos verbos en su significado hacen más énfasis a la condición o resultado producto de un evento que más que en el evento mismo. Veamos esto. Miles de mascotas quedaron abandonadas tras el terremoto. Esto hace más énfasis al cómo están las mascotas. ¿Sí? Las comunicaciones resultaron dañadas. ¿Sí? Allí no hace énfasis a la acción, sino a la condición, a las características en que se encuentra el sujeto ahora, after a prior an event that happens earlier. ¿Sí? Pero in the idea with quedar en resultar, the action is not being done. ¿Sí? No se está haciendo la acción. Let me put all of that together. La voz pasiva con C, la voz pasiva con C es otra manera de expresar acciones en voz pasiva. El inglés no tiene voz pasiva con C. El español tiene esa tercera voz pasiva. ¿Y cómo se forma? El pronombre C se coloca antes, ¿sí? C se coloca antes de la tercera persona del singular o plural de un verbo transitivo, ¿sí? Se vende, se compra, se invierten, se habla, se hacen zapatos. Ahí está. Se antes de una conjugación de un verbo transitivo en él o ellos. Entonces, el ejemplo es, los camiones cargados de donaciones se detuvieron en el campamento. ¿Sí? La colecta de ropa y alimentos se hace el lunes. We could take this and place it at the whole beginning. Sí, aquí. ¿Sí? Se detuvieron los camiones cargados de donaciones en el campamento. The same thing here. This hace could go right here. Se hace la colecta de ropa y alimentos el día lunes. ¿Sí? Notice that here we have third person singular, él, and here we have third person plural, ellos. Las construcciones de voz pasiva con C sí son más comunes en el habla normal, en el habla cotidiana, informal. Son mucho más comunes que las construcciones de voz pasiva con el verbo ser. Miremos este ejemplo. Los objetos se hallaron en la construcción. Oh, let me cross this. Muchos objetos se hallaron en la construcción. Makes more sense than the first one. Muchos objetos se hallaron en la construcción. O se hallaron muchos objetos en la construcción.
El agente en este tipo de construcciones no es importante. Who does the action? Not important or not known. We don't know who he is or who she is. ¿Sí? Así que no se puede usar por más el agente. Eso no cabe, no tiene sentido, no existe. Por los constructores, por los niños, no, eso no existe. El perro perdido fue encontrado por un grupo de niños. Esa es pasiva con ser. The missing dog was found by a group of children. Ahora, miren la construcción con C. Se encontró al perro perdido. The children, no, it doesn't matter. We don't need to have that. According to this structure, that there is no possibility to insert those children. It doesn't matter. It doesn't even fit in the structure. Like it's non-existent. So the missing dog was found. El inglés otra vez vuelve a la voz pasiva con ser. Miren estos ejemplos. Activa, activa con ser y activa con C. Now let's go with terremoto. ¿Sí? El terremoto destruyó miles de viviendas. Passive with ser, viviendas fueron destruidas por el terremoto. Muchas, ¿sí? Miles de viviendas fueron destruidas. Vivienda being feminine, plural, here we see it. Fueron, goes with ellos, well, viviendas is ellos, ellas. And the same version of the question, in the same version of the statement, we have it with say here. Se destruyeron miles de viviendas en minutos. Pasiva con se, pasiva con ser, activa. Segundo ejemplo. Una niña de 12 años dio la alarma, ¿sí? Dio la alarma. La alarma fue dada a tiempo por una niña. Se dio la alarma. Here, de niña, no importa. No hay posibilidad de incluirla, ¿ok? No, si usted, if you think of a passive, we say, forget the agent, because it won't allow you, the structure won't allow you to include that piece. See? So just erase it from your mind because it's not even in the minds of the native speakers. Cuando los sustantivos se refieren a gente, a personas que se ven o seres que son animados, se utiliza la voz pasiva, puede confundirse. Puede confundirse con la construcción recíproca con C o la construcción reflexiva con C. Y esta confusión puede crear ambigüedad. Miremos la idea aquí. Según el artículo, ¿se respetan o se ignoran los ciudadanos chilenos tras una catástrofe? That se ignoran y se respetan might be interpreted. Puede ser interpretada in these ways. In passive, according to the article, are citizens respected or ignored after a catastrophe? Or it could also mean, according to the article, do citizens respect or ignore themselves? Or do the citizens respect or ignore one another? These three ideas are a possibility for what is being expressed there. En esos casos, in those cases, en estos casos, se usa el se impersonal, la construcción del se impersonal, un verbo transitivo en singular, la a personal y el sustantivo. Según el artículo, se ayudó a los ciudadanos tras la catástrofe. According to the article, citizens were helped after the catastrophe. Entonces se va a la construcción impersonal aquí. But careful because we have ambiguity there. Y esto es todo esto es todo lo que tenemos para discutir en cuanto a las estructuras de voz pasiva, voz activa y voz pasiva con C en el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.